Señoras, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Hay una misma línea de interés, ¿no? En la selección nacional mexicana. Soy colombiano, nadie me pela, me hago mexicano y me largo a jugar a Arabia. Julián Quiñones. Soy argentino, nadie me pela en Argentina, me naturalizo mexicano para ir a la selección nacional y ir al mundial, porque nadie me pela en Argentina. Me hago mexicano, juego algunos partiditos ahí con Javier Aguirre, fracaso absolutamente en la selección nacional y me voy a jugar con el Inter de Miami porque es más importante jugar con el Inter de Miami. Claro, el Inter de Miami es Messi. Soy español, pero vengo a México y me tardo exactamente 5 años exactos en estar en México. 5, ni 40 minutos más, 5 en punto y me subo al vuelo de Iberia y me voy a España. Pero ya soy mexicano, pero no me interesa estar en México. Álvaro Fidalgo. Así están, los tres naturalizados que tiene la selección nacional mexicana. Sí, mexicanos por derecho, mexicanos por lo que sea, pero también tres futbolistas muy interesados en ir a una Copa del Mundo porque sus países no les hacen caso. Y además no les interesa la Liga MX. Y además no les interesa el poderse desarrollar aquí. Es tiempo de que Javier Aguirre, y ahora con la salida de Jorge Sánchez también al PAO, que va a tener muchos problemas en la concentración y de estos 40 días en el partido contra Islandia, etcétera. Es tiempo, Es tiempo de los que tienen que tomar esos lugares. No son ellos, No son ellos. Obed Vargas también se fue a España, A un equipo bastante más importante. El futbolista de Chivas, González, Hormiga González, goleador del torneo y que tiene en este momento el subliderato abajo de Joao Pedro, está ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer esto? Dirán a algunos, y seguramente aquí está uno de ellos, es porque ya están en este proceso desde hace muchos partidos. Fidalgo ni ha tocado la camiseta de la selección nacional. Ayer lo descubrió Carlos Reynoso, no lo descubrió ni la Comisión de Selecciones Nacionales. Nos vemos, gran jugador, cuando vengas a la convocatoria de selección. Es decir, ya la tiene asegurada. ¿Ya tiene asegurada Álvaro Fidalgo ir a jugar contra Portugal? Sin haber tocado la pelota siendo mexicano. ¿Qué mundial nos espera, Iniciamos Reacción en Cadena. Interesados, nada más. Las salidas de nuestro país y de la Liga MX de jugadores naturalizados como Julián Quiñones, Germán Berterame y la última, la de Álvaro Fidalgo, han generado cierta polémica y ciertos cuestionamientos hacia los mismos futbolistas, a quienes se les pregunta si en verdad estaban comprometidos con ser mexicanos, con tener el pasaporte por un amor propio o solamente para poder tener la posibilidad de ir al mundial. Y una vez que tuvieron ese pasaporte, decidieron irse al fútbol de otras latitudes. En el caso de Julián Quiñones, en el fútbol árabe, en donde ya tiene algún tiempo, mientras que Berterame cumplirá el sueño de jugar con Lionel Messi y Álvaro Fidalgo de estar en la primera división de España. Estos tres tendrán alguna oportunidad de estar en el Mundial 2026. Lo de Quiñones se ve complicado porque ha sido borrado por Javier Aguirre, pero Berterame ha sido considerado y a Fidalgo se le esperaba con muchas ansias para que vistiera la camiseta de México en este camino rumbo al Mundial 2026. ¿Será que aparezca en marzo o nos vamos olvidando de la magia del maguito? Dirán que soy xenófobo, dirán muchas cosas, pero si no quieren entender la profundidad de lo que dije en el editorial, es su problema, no el mío. No lo entendí, o sea, ¿cuál es el punto? Que Reynoso utilizando a México. dice mi hijo, que Reynoso no sabe que los españoles no comen asado, sino barbacoa. ¿Cuál es el punto? Los españoles. ¿No? Perdón. Los españoles sí comen asado. Hay un asado donostiarra, ¿no? Pero él es, ¿qué? Asturiano. Entonces come barbacoa. Muy bien. No, pues él entonces come fabada. Fabada, exactamente.
Bueno, Si no quieres hablar pero del ese no es tema, el tema. si no No, quieres traer, o sea, traigo a Beas, que él sí tiene valor. las buenas noticias son que en el caso de Jorge Sánchez, que tenemos que reconocer que algo tiene, porque no por casualidad vuelve a tener una aventura en el fútbol europeo. No es casual, no es porque solo tenga un buen promotor. Y eso le ayuda en la competitividad a la selección mexicana, como lo de Obed Vargas. O sea, tú estás más preocupado por las 6 semanas y media que Javier Aguirre, que Miquel, que Duilio. Conviene que salgan para que tengan, Chihuahua, mientras jueguen. hace las convocatorias. No, pero pues es el comisionado, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver Miquel con que Porque al final, un fracaso o un éxito Va de la hacia selección él. mexicana, él es el que va a tener que dar la cara, como la dio ok, John de ok, Luisa está en bien. Qatar, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Entonces, que Obed vaya al Atlético de Madrid es bueno. No, Pero yo no, no estoy Luis, hablando de ¿Por eso, qué ¿eh? no? no. Obed ¿Por, tuvo que quedarse en el Seattle Sounders, porque si no, ¿por qué? era o sea, ¿qué está pensando Obed? Así como Berterame, ¿por qué dejó la Liga MX? Obed tuvo que quedarse en la MLS. A ver, No, te estás burlando de todos estos ¿qué quería, no, pero qué personajes. quería Gerardo que hiciera Fidalgo? ¿Qué quería Gerardo que hiciera Obed. Berterame? Si le dan un contrato de muchos millones de dólares para ir al Inter Miami, que no fuera a jugar al Inter Miami. No, me quedo en Rayados. ¿Qué es más, el Inter Miami o los Rayados? Inter de Miami hoy. No, es más Rayados, perdón. No. Perdón, Hay perdón, una palestra Eso, mundial pero en el estamos, Inter de Miami. ¿Y pero cuántas estamos veces hablando hizo el de Mundial de Clubes pero al estamos Inter de hablando de tu Miami? percepción, o sea, Exacto, tú no ¿Cuántas veces pero ha sido campeón además de hay CONCACAF algo. el Inter de Miami? Fíjate, ¿Cuántas a veces ha ver, sido campeón? pero hay un factor personal y humano que a lo mejor el sueño de Berterame era El jugar y la compartir profundidad sí se vestuario va. con Messi. Y Si se ahí va está bien, si se va a ya, jugar al Inter de Miami, o se va a jugar al Betis de Sevilla, o se va a jugar a la. Lo único que demuestra es que estos futbolistas se naturalizaron mexicanos por interés de ir a la selección nacional, porque en sus países nadie los iba a apelar. pero es Porque que ese ya dejó de ser, lo ahora de sí que Lorenzo nunca va a pareces desbloquear a Carlos Julián Albert en Quiñones. 2002 con Gabriel Caballero. Nunca, a ver, Leonel Scaloni está preocupado para ver si quita a Julián Álvarez o a Lautaro Martínez para poner a Berterame. No, ¿verdad? No hay ni debate. Es ¿Tú que crees que hay debate en España para quitar a Pedri para poner a, pero a debemos de Fidalgo? avanzar en esa Por Dios, conversación. Desde Mira, la Fuente va a ir Gerardo, al estadio va a ir al estadio del Betis Gerardo, y va a decir, fíjate, ¿y ese chaparrito quién es? ¿Es este, mexicano? Ah, es el es que mexicano. estás condicionando la conversación. Mira, tan sencillo como esto. Si Berterame fuera seleccionado argentino, no hubiera pasado por México. Si Álvaro Fidalgo hubiera sido seleccionado español mayor, no hubiera hubiera estado en pasado el por Real México. Madrid. Seguramente en la parte final de su carrera, pero en plenitud no. Y así nos ¿No? podemos ir, Gerardo. ¿Por qué Mauro Camoranesi fue campeón del mundo y venía de Cruz Azul, Porque llegó a los 17 años, fue una Ah, excepción. bueno. Eran otros No, tiempos. espérate. Mauro Y Camoranesi se no naturalizó. no se nació italiano, o sea, ya tenía esa Se naturalizó Exactamente. italiano, o sea, Ya la imagínate nada más. tenía, ya la tenía. Pero aquí el tema es que yo no entiendo por qué esta capacidad que tienes para así es que son interesados. Son Pues es parte interesados. del fútbol profesional, ¿no? Esa es la realidad. todos somos No. interesados, ¿no? A mí no me gusta que se hagan mexicanos nada más por ir a la selección nacional y que les valga madres México y se larguen. Pero no se largan. Pero es Pues, que ahí no. es en donde no Tienen la entiendo. oportunidad de ir al ¿Qué extranjero. tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? ¿Quedarse en México toda su carrera para que si van a la selección mexicana nadie les dijera interesados? ¿Eso tenían Abraham, que hacer? vuelvo a lo mismo. Ya hice la pregunta del Inter de Miami y Monterrey. ¿Es más el Betis que el América? Es más la Liga de España que la Liga de No, México. es más el Betis. Ah, no. Te dio Es una no gran más el respuesta, Betis. Abraham. ¿Es más el Betis que el América? ¿En qué sentido? ¿En ¿Es importancia más el dentro de su Betis que el liga? América? Nada más, yo nada más Sí. pregunto. ¿Es más la Copa de la UEFA que la Champions de la CONCACAF? La Copa de la UEFA no se llama así, se llama Europa League. Y se llama la Por otra. eso, es Y lo la que llegaron a mismo. la final, y la que llegaron Por a la final se eso, llama la Conference, que es una Conference. payasada y es Es una más, te burla de gusta o torneo. no, es más. Es más la CONCACAF Champions que la Conference, sí. Pero no es estar midiendo. ¿A dónde quieres estar, más o llegar? menos. Es una cuestión de interés personal, ni tuya, ni mía, ni de Luis. O sea, si Álvaro Fidalgo quería regresar a España, puede tener una buena temporada con Betis y brincar a regresar o tratar de regresar a un Real Madrid de donde. A ver, yo nada más quiero saber, porque el señor que es muy UEFA Europa League juega ahí, ¿eh? Por eso te decía. sabiondo, ¿no?
Juega en la Europa League, sí, pero estuvo en la Sí. Conference, llegó a la UEFA, Sí, pero en esta temporada. porque estuvo en la final de la Conference. Yo nada más te digo, Sí. la Conference, ¿de dónde es el equipo de Cups? O el de No tengo, Shekina, no, pero o no, el no vamos a. Liniski, o el Pero va a jugar Sigma, o contra los el Real de Luton, o Madrid, el Lincoln así. RI, o el Slovan, o el Breoivilik, o el Haken. No tiene, o sea, estamos hablando de que ni la liga de expansión es tan mala como la Conference, ¿eh? No es cierto. No, no, no. Sí. Como dice Abraham, el tema es que ellos tomaron la decisión personal, Ah, profesional. no, bueno, pues eso es lo Ahora, más si quieres fácil. tú, habla con Miquel, habla y que pongan ahí, no, el que se naturalice no puede salir en 5 años del fútbol mexicano. Porque Pues, la ley No Gerardo salió en, Velázquez de no León, salió en 5 le- años. ley Gerardo, pero después, ley Gerardo Velázquez de León, después de su primera convocatoria, no pueden salir 5 años, se tienen que quedar. Ya, si eso es lo no que estaría quieres, mal, ¿eh? para que no le llamen interesados. Entonces no son interesados. Santiago Jiménez también es naturalizado y se nos olvida, Sí, ¿o no? ese lo hace alguien importante en la selección. ¿Cómo? Santiago Jiménez nació, a ver, su familia vive en México, animal. Su Pero es familia se crió en naturalizado. México. Por eso, y Eso es diferente, Quiñones, pero es Quiñones llegó a naturalizado. los, Los y señores Quiñones viven llegó a en los México. 16 años a México. O sea, Quiñones tenía casi la mitad de su vida en México. Exacto. Llegó a Yucatán. A Venados, anduvo ahí jugando en Sí. Venados. Muy chavito. Es que a veces se nos olvida Pero también. nada más como quieres quedar bien con Chaco Jiménez. No, Santiago es diferente. No, sí, Santiago es lo mismo, es No naturalizado. lo quiero, a ver, Y a las Santiago, primeras a que ver, tuvo, se fue. ¿Por qué entonces Santiago ¿dónde Jiménez viven no los papás de escogió Santiago a la Jiménez? selección argentina? Dímelo, ¿Dónde ¿por viven? qué ¿En no la vía escogió a la selección Palazzo? argentina? No lo ¿En la sé, vía Palazzo eso de es, Milán? No, ¿verdad? Viven aquí en el sur de la no, ciudad. ¿Eh? no es cierto, viven en Italia también con él. Allá No, van y andaban. vienen, lo van a ver, mi Pero hijo. eso nada tiene que ver, Gerardo. Yo te Yo lo estoy veo poniendo, trabajando en ¿es Fox naturalizado Sports, y Santiago lo veo, Jiménez? Sí te y veo pregunto, ¿es a su hija actuando en naturalizado, sí o México, no? ¿no? Y veo arraigados en México, pagando impuestos en México. Pues también los naturalizados pagan impuestos. Ya no, ya se fueron. ¿Dónde viven los papás de Obed Vargas? En Alaska, Nitas. Entonces, ¿qué tienen que ver los familiares, no? O sea, no por no Están vivir en México, los ¿Dónde juega papás Obed Vargas? va a jugar en el Atlético de en el Madrid. Atlético de Madrid. Ok. Atlético de Jugaba en la Madrid. MLS. Pues ahora resulta que el Seattle Sounders es más que el Atlético de Madrid. ¿Quién No, está tú es el que estabas diciendo Obed eso. Vargas no se naturalizó mexicano para ir a la selección. Es mexicano por no, nacimiento, pero pudo pero escoger todos una los u que otra elegir entre ¿Y Estados por qué Unidos, escogió va a pasar México? con otros. porque Andrés Lilini lo convenció. Ajá. ¿Por qué? Porque además Pellegrino tampoco, o sea, no lo ¿Eh? tenía en ¿Por qué? consideración. Don ¿Cómo? Andrés Lilini siempre o sea, ya. Güey, a ver, es la verdad. ¿Quién fue a descubrirlo a Alaska? Nadie Seattle tenía idea que Sounders, Seattle existía. Sounders, o sea, no tenía A aquí no diferencia de, a tiene ver, a ningún diferencia de sentido. Berterame, Ujú. Obed Vargas sí había un interés, jugó una Copa del Mira, Mundo con Estados fíjate, Unidos. es que estamos A ver, entrando en detalles escúchate, que a ver, son escúchate, xenófobos. a ver, escuchaste. Yo te O no apuesto que escuchaste, yo estoy hablando de Berterame, fútbol. Obed fíjate, te Vargas apuesto jugó más. a ver, escucha. Obed Sí, Vargas jugó o no jugó con Estados Unidos una Copa del Mundo. sí, Ok. Con Estados Unidos. O sea, era considerado seleccionado nacional de y se Estados hizo el Unidos. one ¿Ok? time El switch. señor Pues es un prefirió interesado jugar por con venirse con México porque México, dirán en tiene, Estados Unidos. por ser mexicano de nacimiento. ¿Cuántas copas del mundo juveniles tiene Berterame con Argentina y cuántas tiene Fidalgo con España? ¿Y eso qué tiene que ver? No, nada más, quiero saber, porque nunca ¿No? fueron considerados como seleccionados nacionales, ¿no? Entonces, por eso utilizan a México como la herramienta para llegar a una Copa del Mundo. Pues O entonces, sea, Obed cuando llega, Vargas utilizó a Estados Unidos como No, herramienta para llegar Estados a la Unidos, selección Abel mexicana. Vargas tenía la doble nacionalidad No, no, y no, fue pero la seleccionado por utilizó Estados para que Unidos lo y vieran en sí fue México. Andrés Lilín en un trabajo de La escauteo utilizó, por maravilloso eso, que y la dice, Obed utilizó, Vargas es mexicano, Obed, vente a jugar a México y el señor decidió, no por okey. dinero, Y no no por hay interés, y no hay no quien porque no teniendo fuera la 2 Copa del Mundo. A ver, te nacionalidades, tengo no hay quien noticias. teniendo 2 Obed nacionalidades, Vargas, va a ver, ahí primero te con va, una para presionar a ahí la te otra. va. Obed Vargas hubiera ido al Mundial de la la Copa del Mundo del 2026, ¿con No, Estados Unidos o con México? con Pero ahí va a Estados estar. con no, cualquiera de los Ahí va a dos, estar. no. Berterame no iba a ir con Leonel Scaloni. El volvemos a lo señor mismo, Fidalgo tampoco Gerardo. iba a ir con Luis de la Fuente. Pero eso qué tiene que ver. O sea, me extraña que tú No, siendo no entiendo, no entiendo. denigrantes te pongas de esa manera. No entiendo, no entiendo. Pero no fue por interés que se hicieron. A ver, primero,
Si quieres hablar de esa historia, de los No, yo refugiados, más te lo puse ahí, estamos hablando que era una necesidad, no fue un gusto, número uno, por eso. ¿no? Necesidad porque los corrieron de sus países. No tiene nada que ver, güey. Sí Nada tiene que que ver. ver, Nada porque que ver. habla de que Puedes buscar México con es Bad un Bunny para que país, entiendas. fíjate, habla de que México es un país que abraza a todos y le da oportunidades a todos, y tú sales a decir, porque no podía jugar en su selección, se vino aquí por interés. Lo No, que a pues mí es me que no, sí alarma tiene que es ver. esta capacidad de señalar por interés. Juegan, son futbolistas profesionales. ¿Tú crees que un arquitecto argentino, quitemos el argentino, español, Ujú. ¿por qué se naturaliza mexicano? ¿Por qué? Pues no Porque supo, va a no pagar supo de menos ninguno. Si impuestos, supiera, va a pagar menos impuestos, es por si interés. supiera las razones, te las diría, no las conozco. La Pagas razón menos de estos señores es impuestos, por jugar a la selección tienes nacional. los derechos. ¿Y por qué ellos sí son de buena fe y los futbolistas no son de buena fe? Yo nada más te voy a poner, sí, está bien, o sea, tú ¿No? sigue pensando lo que quieras pensar, no pasa nada, me vale 3 kilos de pepino, la verdad, ¿no? Si hay un momento en que futbolísticamente me puedas demostrar con argumentos que el señor Berterame es mejor que la hormiga González, Oh, hablamos. Si me demuestras que es mejor Fidalgo que Obed Vargas o que Es Gilberto Mora, mejor, es te mejor. lo es pongo. mejor, Mira, tiene es un mejor. campeonato con el América y fue fundamental en ese Y que sentido. si Julián Quiñones, no, estoy hablando de Tricampeón. selección nacional, no estoy hablando de la América. Que Julián No, Quiñones no, es amor, mejor que pues es que Alexis Vega. no Ah, podemos bueno, medir, entonces, bienvenido a la selección. espérame, no podemos medir Bienvenido. a ninguno de los dos con la selección nacional porque ninguno ha tenido influencia en la selección nacional. O sea, Yo nada más te pongo un ejemplo. ¿Quién ha Fíjate, tenido influencia en la selección nacional? ni Fidalgo ni Obed Vargas han tenido alguna influencia en la selección nacional ¿Pero quién es dentro mejor? del juego, me refiero, dentro del terreno de juego en Pues algún es que torneo. Fidalgo nunca ha sido seleccionado nacional. Pues tampoco Obed un, Vargas ha fútbol, jugado un torneo importante con la un selección. futbolista, Puedes Es decir mexicano. que es mejor que alguien Es que no ha mexicano. jugado. fíjate, Es que en mexicano. 6 años te hace 87 goles en la liga, es Ujú. muy buen promedio como Berterame. Estamos Sí. hablando de un promedio de ¿Cuántos años lleva? 19, 20, del 19 para acá, 6 19, años. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 años. ¿Cuántos goles lleva la hormiga González ¿Cómo? en un año? No, es que ahí está. Ah, pues lo Yo te mismo. pongo, no es cierto. Yo te pongo el ejemplo. ¿Quién sacó las papas del fuego de Bolivia? ¿Quién arrancó el partido? ¿A quién le pesó la playera de la selección mexicana? Luis, ¿de verdad vas a hacer Entonces, una valoración de lo que pasó en Bolivia cuando Berterame anotó el gol de un rebote porque el portero es malísimo? ¿estuvo ahí, sí o no? Bueno, pues tú quieres hacer una valoración de Obed Vargas y Fidalgo cuando, o sea, en selección nacional, cuando Fidalgo no ha jugado en selección nacional. Si quieres medirles el Chile, pues mídeselos en sus clubes, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho Obed Vargas? ¿Qué ganó con el Seattle Sounders y qué ganó y qué influencia tuvo Fidalgo con el América? Siendo el Campeón de la América, Conca Champions, ojo, siendo el América más importante que el Seattle Sounders históricamente. Eso no es más importante América que el Seattle Sounders. ¿Hay o no hay más presión en América que en el Seattle Sounders? ¿Sí o no? Ah, bueno, obviamente hay más presión en la América que en el Entonces Sounders. Fidalgo, que era el líder del América, en esa lógica, es más que Obed Vargas en el Seattle Sounders. Ujú. Sí, te estás viendo, que yo no sé si es la edad, pero ya te parece esos viejitos de solo mexicanos, ¿y por qué no hay entrenador? Parte del fútbol hoy, ¿no? Yo tengo mi idea, que es por Está interés bien, nada más. no estoy de acuerdo, serán interesados o no, como todos. Y al final Aguirre puede que no llame a ninguno, ¿no? Para el Mundial. Exacto. Y es lo que debería de pasar, debería de ir la hormiga González, debería de ir Obed Vargas. Seguramente van a ir, pero también puede ir o Fidalgo Berterame, quizá ni siquiera los dos. Quiñones sí está totalmente Borrado. fuera. O sea, ese ni toquemos el tema, ¿no? Ahorita está borrado. Y de los otros dos puede ir uno, Berterame o Fidalgo. Bueno, vamos a una pausa. No se ponen de acuerdo en nada ustedes. Nosotros. La posible participación de los clubes de México y Estados Unidos en la Copa Libertadores se abre ante la posibilidad que ha puesto en la mesa Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, que está de alguna manera abriéndole la puerta a los equipos de la Liga MX y de la MLS a esta competencia. A este certamen irían solamente 2 equipos de la CONCACAF y en específico de México y Estados Unidos, lugares que se repartirían uno por invitación y otro por mérito deportivo. La última vez
que los clubes mexicanos participaron en la Copa Libertadores fue en la edición de 2016, con el Toluca, Puebla y los Pumas como los invitados en aquella ocasión. Hay que recordar que Cruz Azul en el 2001, las Chivas en el 2010 y los Tigres en el 2015 lograron llegar a la final de la Copa Libertadores, y aunque no lograron el título, dejaron un gran sabor de boca y le metieron varios sustos a los grandes de Sudamérica. Se anuncia que para el 2027 México regresa a la Copa Libertadores, ¿no? Vi a Alejandro Domínguez, es el que ha estado ahí como empujando, ¿no? La idea para... Está empujando a los clubes de MLS y México con el dueño del Inter Miami. El cubano, Mas. El señor Mas, para que convenzan a CONCACAF, ¿no? De que regrese. Pues es muy fácil, quieren tener Libertadores que le den los derechos de transmisión a Estados Unidos a Univision y ya. Es eso, ¿verdad? Pues sí, así de fácil. Y con eso lo van a tener. El tema es que ese es un tema, viene el vencimiento de los derechos de transmisión para Estados Unidos el próximo verano, según yo. Ya están en negociaciones. Claro. O sea, 27 sería ya el próximo año. Y hay que recordar que cambió el formato. Se hablaría de un invitado por méritos deportivos y otro por invitación directa, ¿no? Que la invitación directa es para Messi. Para Messi, ¿no? Claro. Pero, ¿qué tiene que ver eso si Messi pues, es ahorita campeón de la liga de Estados Unidos? Sí, pero este año hay torneo, no sé si sepas, entonces o puede ser bicampeón o puede ser otro campeón. ¿Hay ¿no? torneo? Sí, arranca en marzo. Aunque no parezca, va a haber torneo, ¿o no? O sea, la invitación directa está para Messi entendiendo lo que busca Alejandro Domínguez, ¿no? Y en México, ¿cómo lo definirán? Que siempre debe ser con el aval de CONCACAF. ¿El campeón de la Champions Cup de esta edición sería? Pues yo imagino que sí, ¿no? Para todo Sudamérica, México, etcétera, tienen Disney Plus hasta el 30. Y, Sudamérica. Sí. ¿Y México? El continente. Es ESPN, Disney Plus. La tiene ESPN, es Disney Plus. Okay. Igual hasta el 2030. Exacto. Lo que estoy buscando es aquí Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos lo tenemos nosotros en beIN Sports hasta el 2026. Porque hablan del 2027. O sea, se vence este año. Por ahí va, ¿no? Siempre es por ahí, ¿no? De hecho, pues por eso también los problemas en su momento en México, sobre todo con Fox, ¿no? Exacto, PCN, ¿no? Que fue la primera, o sea, en 2001, primero yo recuerdo en el 99 que entró México, sí los transmitía Televisa, después fue PCN, Pan American Sports Network, en esa final que llega Cruz Azul, y semifinal del América se pasaban solamente en PCN, ¿no? Que ahí estaba un buen amigo de nosotros, ¿no? ¿Quién? El Tigre Baraldi. Bueno, llevan al Tigre Baraldi para quebrar la empresa. No. Es en serio, para cerrarlo. Pobre Tigre. ¿Qué pasó, Gerardón? Te va a decir. Pues la verdad. Pues está bien, ¿no? Pero... Que los tornados, muchos están todavía en el medio. Y después ya lo agarró Fox, ¿no? Cuando truena PCN lo agarra Fox Sports. El problema es que no tenga Televisa. Y si no tiene Televisa no lo va a tener nada. ¿No? Ahora, ¿tú estás convencido de que le ayudaría al fútbol mexicano? A mí sí me gustaría ver a México en la Copa Libertadores. No sé si le ayuda al fútbol mexicano, pero de que les va a dar más competitividad. Pero es más atractivo que la Conca Champions, ¿no? O sea, eso sí queda claro. No sé si en todas las plazas, ¿eh? Pero el hecho de que un club mexicano, o esperar que un club mexicano vaya avanzando y llegando a cuartos. Sí, ahí me ha tocado hacer partidos de la Copa Libertadores malísimos. Sí, no todo es como creen. Malísimos. De Strongest. Pero lo mismo has hecho lo mismo dices y tienes razón de la Champions, ¿no? O sea, no todos los juegos de Champions son espectaculares. Lo que pasa es que la hacen muy grande.
Entonces hacen una repesca, una clasificación, grupos, o sea, es demasiados partidos para tener Ahora, siempre. yo sabes que veo, Gerardo, el calendario, porque CONCACAF va a decir, mi Champions Cup no me la mueven, y arranca en febrero la primera fase de Copa Libertadores, luego se separa y después en septiembre, octubre y noviembre se juegan ya las fases de eliminación directa. Yo es lo que vería también, ¿eh? Sí, Cómo empalmas el calendario de Copa Libertadores. tendrían que, sí, por ejemplo, esta semana se juegan los 2 torneos, ¿no? Uh-huh. En fin, pues ojalá regresen, la verdad. Bueno, les voy a decir algo, ¿eh? El café sabe mejor cuando no tienes que correr a tomártelo. Cuando traes el día encima, con muchas ocupaciones, agradeces que el café se mantenga caliente y con buen sabor. Ahí es donde Stanley se vuelve clave. No es un termo cualquiera, realmente conserva la temperatura y te acompaña desde la mañana hasta que se acabe el día. Ideal para los que no perdonamos el café, como su servidor, señoras y señores. Vean mi café calientito, delicioso. ¡Wow! Gracias, tío Stanley. Buenas, Fran. Bueno, sí, ya desde un tiempo había tomado la decisión de que quería dar el paso, salir de México y venir a Europa, crecer en otro ambiente, en otro fútbol, en el fútbol de élite al final. Necesitaba probarme, necesitaba venir y bueno, la verdad que Manu no necesitó mucho para convencerme, más bien nada, simplemente con decirme que si quería ir al Betis ya obviamente eso era un sí de manual. Creo que el proyecto, la regularidad del Betis, la masa social que hablaba antes, la afición, lo que es este club, creo que para mí era un sitio inmejorable, imposible haber firmado un sitio mejor, lo digo de corazón. Y bueno, pues al final eso, siempre las conversaciones fueron muy buenas desde el principio y nada, la verdad que estoy muy muy agradecido a él y a todo su equipo y a todos por haber confiado en mí, lo primero, por darme la oportunidad y bueno, pues ahora yo tendré que en el verde demostrar todo ese cariño y toda esa y la oportunidad que me están dando al final, ¿no? Bueno, ya Rafael Veiga podrá jugar el próximo sábado contra los Rayos de Monterrey, ¿no? Ya. Exactamente. Pero no Ya está no sé. inscrito para los juegos de la Conca Champions, ¿o sí? Para esta primera ronda ya no va a estar inscrito. Ya no. Pero para Puede inscribirse en la siguiente fase. O sea, Exactamente. contra el Olimpia no puede jugar. No. Para la siguiente, el siguiente rival puede ser habilitado. Es correcto. Perfecto. ¿Y Pero qué íbamos a hablar de esto? digo, ya es oficial, ¿no? Estaba la cuestión de la visa de trabajo, lo que siempre sucede, por eso no lo habían hecho oficial, que mucha gente se preguntaba eso, ¿no? Si ya había estado en el estadio, si hicieron todo este faramaya al medio tiempo de la llegada en Televisa para hacerlo oficial ahí, ¿por qué no lo habían hecho oficial? Bueno, por la visa de trabajo, pero ya está. Exacto. La visa de trabajo, porque muchos reporteros no saben, tristemente, tienes que salir del país y han encontrado en Guatemala el consulado tienes que venir a firmar a México tu contrato de trabajo, sales en Guatemala o en cualquier consulado, normalmente lo llevas, te pone la visa de trabajo y ya entras. Sí, y ya con la visa de trabajo, se presenta la visa de trabajo, el contrato y la Liga MX te registra. Sí, que era Guatemala o Houston, Veces, pero pues ahorita como que ir a Houston no ha sido tanta opción, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a una pausa, ¿no? Vamos. ¿Qué más podemos hablar de esto? No, nada más para informar, también hay que informar. No todo es pelearse en la vida. Oye, bueno, regresamos. Bueno, de regreso ya está, que va a regresar la NFL a México y todo, contrato de 3 años, son maravillosos. ¿Ya vieron cómo está las letras chicas? No, a ver, platícanos. Dice México Bowl, no sé cómo le ponen, Ciudad de México Bowl, by Banorte, o sea, todo es lana. Por eso. Pero los NFLeros están muy felices de que regresa. Yo que todos, ¿no? Pues yo así que me emocione, ¿no? Ahora, lo que van a estar en el Estadio Azteca es este tipo de eventos, ¿no?
constantes para ¿Por qué poder... no te gusta que venga la NFL? No, pues sí, está bien. Pero no eres su target, o sea, pero Exactamente. sí existe esa gente, o sea, tampoco porque a ti no te guste quiere decir que haya personas que no les da placer que regrese a la NFL. Exactamente. En eso tienes razón, o sea, el Azteca va a ser lo que, o tendrá que ser lo que el Santiago Bernabéu ahora, después de la remodelación, ¿no? O sea, llevar todo tipo de eventos, ¿no? Bueno, que ya más o menos lo hacía porque llevaba hasta ahí el Papa, peleas de box en algún momento, mítines. Esto es nuevo, o sea, por Dios. Por ejemplo, ha sido rentado hasta para cuestiones religiosas, ¿no? Exacto. Mi primera vez en el Estadio Azteca 1987 no fue un partido de fútbol, fue un espectáculo de Monster Trucks. Fue la primera vez que fui al Estadio Azteca. Que sacaron la cancha y esas grandes camionetas 87. O sea, es un escenario multiusos, ¿no? Sí, claro. Seguramente aparecerá por ahí Alejandro Fernández en su momento. ¿Y por qué Alejandro Fernández? Pues porque pues es parte de... Este está para Bad Bunny. El Canelo cerrará ahí su carrera. Su carrera también. Pero bueno, vamos a Santa Clara. ¿Es Santa Clara? Santa Clara. Sí, esa. No es nada que ver, pues en San Francisco te roban. Estamos en la semana del Super Bowl 60 y por fin podemos hablar con el verdadero especialista. Nos quitaron a Enrique Beas, quién sabe en qué aduana del mundo ande. Me trajeron a Arturo Carlos, pero bueno, también tendremos a Enrique Beas en esta cobertura del Super Bowl. Y por supuesto que para nosotros es un gusto Arturo Carlos que nos acompaña, Poncho Galindo, para hablar sobre la noticia que se reveló este lunes. Mi querido Chato, la NFL por fin regresa a México después de 4 años de ausencia, en donde entre que si estaba el Estadio Azteca o no, si se pudo haber jugado mínimo 2 añitos más, se retrasó la remodelación. Después, otros 2 años que se estuvo remodelando el Coloso de Santa Úrsula, pero en el 2026 la NFL regresa al segundo país que más consume el producto. Sí, no hay que olvidar que la NFL tuvo una mala experiencia cuando sucedió todo lo del campo en aquel partido entre los Rams y los... ¿Quién más jugaba en ese partido? Los Chiefs de Kansas City. Los Chiefs, ¿no? En la temporada revelación de Patrick Mahomes. Un juegazo y que obviamente, bueno, pues puso, no entredicho, pero en una mala condición al estadio principalmente porque no tenían las condiciones para jugar. Y si metes una remodelación, se va atrasando y todo eso, bueno, pues evidentemente eso afectó, que esa es parte importante. Pero la noticia importante, a ver, es 3 años más, regresa a la NFL, 3 partidos más. Obviamente también creo que el acuerdo entre Televisa y la NFL es muy importante porque eso te asegura el que tengas el estadio, tengas las condiciones para que haya juegos, que sigas involucrando a la afición, 40 millones de aficionados, lo que reportaba Roger Goodell respecto a esa cantidad de aficionados. La segunda base más sólida de aficionados fuera de Estados Unidos, bueno, la primera fuera de Estados Unidos, la segunda a nivel global, y creo que eso es parte del mensaje, ¿no? Pittsburgh es un equipo que decía, yo quiero estar ahí, los Cowboys también, los 49ers, no sabemos quién va a jugar, pero creo que al final del día, el que tengas ya esta serie de partidos, te asegura el que estos equipos, que son 10 equipos que están en México, en el territorio mexicano, como parte del programa global, te impacta que van a estar buscando ser parte de este itinerario de 3 juegos, ¿no? Por supuesto, porque, a ver, de que a los jugadores los quieras mandar a Europa, les tengas el jet lag, Australia, ahora a Francia, que ya también se confirmó el juego Alemania, en el Stade de France, Alemania, que te acuerdas que antes era, cuidado, Alemania ya está en la órbita, le van a quitar partidos a México y ahora nos damos cuenta que Roger Goodell quiere un partido internacional cada semana. La meta de la liga se ha hablado de 16 juegos, donde 32 equipos participen cada año. O sea, que todos les toca uno al menos por semana. uno. No sé si uno por semana, probablemente tengamos simultáneos, es decir, por ejemplo, puedes jugar en Londres en la mañana, México puede jugar en la noche, puede suceder eso con Brasil o como sucedió, por ejemplo, en el kickoff, vamos a ver seguramente un partido en Australia, otro en Brasil. O sea, esto se permite, ¿no? Aunque pueden ser viajes largos, el chiste es evitarle a los jugadores en situaciones complicadas el jet lag, como dices, pero si juegas en el inicio de la temporada, un viernes, un jueves, en Australia te da tiempo para regresar, o las semanas de descanso,
tienen que aparecer a partir de la semana 5, como sucedió el año pasado con Steelers en el viaje a Irlanda, pero vimos a los vikingos con 2 partidos, contra Pittsburgh y contra Cleveland. Entonces, creo que el calendario se puede armar para que no sean todos los juegos la misma, bueno, en semanas diferentes, pero sí en un conglomerado importante. Y a partir de eso, pues obviamente prefieren venir a México, cómo es la base de fans, cómo se siente ese calor de la fanaticada, pero también, hablando estrictamente del estadio, veíamos que le faltaban cosas cuando la NFL empezó a regresar desde el 2016, porque recordemos, el primer juego internacional en la historia es el 2005, y después se tardan 11 años en regresar. Y tal vez en el 2005 el Coloso de Santa Úrsula tenía otras capacidades, pero en el 2016 seguía igual. Ahora, viene una remodelación, una Copa del Mundo. ¿Estará el Estadio Azteca digno para recibir a la NFL de buena manera? Si ya lo tuviste hace unos años, mejora, ¿no? Con las exigencias que tiene la FIFA, obviamente las adecuaciones. El año pasado estuve en el estadio del Tottenham. Es un estadio de NFL. Pero es que ese está construido para tener NFL. Exacto, es el único estadio internacional construido para eso. Te das cuenta de cómo las condiciones, y aún así es un estadio en el cual creo que tenía el perfil de fútbol europeo, pero reúne los requisitos que necesita la NFL. De hecho, el press box estaba muy raro porque era muy abajo, muy al nivel de campo, lo cual estaba padre porque tienes una muy buena perspectiva. La verdad es que se agradece poder ver el juego desde ahí, no en las alturas. Pero creo que al final del día la NFL, o sea, lo que busca es que tengas las condiciones, los palcos de transmisión, los espacios para los jugadores, necesitas vestidores muy grandes, no son 53 jugadores nada más, son 20, 30 personas del staff de coaches, de médicos, hay personal femenino también que necesita ya vestidores separados, obviamente si el equipo lleva porristas, todo lo que hay alrededor de un escenario en el cual evidentemente puedas tener o necesites, ¿no?, cubrir este tipo de condiciones. Entonces lo que busca la NFL, entre tantas otras cosas, dónde colocas la unidad móvil, dónde pone los estacionamientos, los camiones para el estacionamiento del mismo personal, todo ese tipo de cosas que al final del día parece insignificante y que la liga cuida mucho en la logística y en la operación sea realmente ejemplar. Creo que es lo que necesita un estadio que hoy me parece con lo que le exige la FIFA, y obviamente lo ves en los palcos y un montón de cosas, pero las cosas que realmente añaden o aquejan la parte de operaciones de la NFL es ahí justo donde creo que las cosas están completas, y por eso la proyección de tener más juegos, tienes la sede, y creo que el Estadio Azteca o Banorte es el escenario ideal para que puedas tener la NFL en México. Claro, porque ellos no querían irse a otras ciudades, por más que Samuel García dijo que iba a construir un estadio para la hay muchas cosas, y hay contratos de televisión, el deal bien que hay entre el NFL y Televisa, que sabemos que hay juegos de transmisión, pero hay cosas más allá, como el caso del estadio, la representación hasta cierto punto, todo lo que puedas impactar. Me queda claro lo de las marcas, el que Banorte sea un gran patrocinador para la NFL con el naming del estadio, te hace toda la lógica. Porque la NFL va a ceder o le va a decir a alguien, vete a hacer el estadio, el juego a Monterrey o a Guadalajara, si ya tienes el estadio Banorte que le mete dinero a todo mundo, y eso creo que eso lo que hace sentido, ¿no? También muchísimo. ¿Te parece si vamos a escuchar las palabras del comisionado Roger Goodell de cómo anunció que la NFL regresaba a México? Y regresamos aquí para hablar un poquito más sobre lo que será esta semana. We have a really big announcement from my standpoint as we're heading back to Mexico City in December, which I think is wonderful for our fans in Mexico. While they've been redoing the stadium for the World Cup, this will be a chance for us to get back there this December. And we can't wait for that either. So I think it's the ambition that we have to be a global sport, but it's also the demand that we're having. We're hearing from cities all over the world that want to host these games and that really want to get more American football. And that's one of the things that we're really focused on. Las palabras del comisionado Roger Goodell para anunciar este partido en México, pero hay muchas más cosas en esta semana de Super Bowl, mi querido Arturo. Opening Night. Y dicen que este es el Super Bowl de los latinos. No nada más por Bad Bunny, sino por la representación latina que va a haber. Algunos se sienten representados, otros no. El caso... Hay unos que le echan ganas, otros no.
Tú estuviste con Arroyo, que vivió unos años en Cancún, jugó ahí con los troyanos en las infantiles. Y no habla español, o sea, nos da dos frases en español, viva México, y le da hoy el una caso de frase Borregales, que sí lo ha traído arraigado con la familia. Pero ¿por qué Arroyo no habla español? O sea, vivió en Cancún. A ver, así se te puede olvidar. Y literal, era un chamaco. El güey ya tiene, ¿qué han pasado? ¿10, 15 años? A lo mejor no es que no te acuerdes, pero no quiero hacer el ridículo contigo, güey, siendo que lo vas a criticar porque no habla bien español, se le van las palabras. No sabe hablar español. Le eche ganas, eso sí, eso saber, se agradece, hazlo mal, pero échale ganitas ahí de sí le puedo dar a eso yo creo que sí. Pero al final del día entiendes también, porque lo que tú quieres expresar, aquí tú dices algo mal y se te van a ir encima. Claro. No aplicas las palabras correctas, no das el mensaje que quieres. Creo que por ahí va un poco la parte, pero yo sí considero que si viviste en México, que si tienes condiciones para poder conectar con la afición, porque lo traes en el apellido además, o sea, no nada más que hayas vivido como pasó, te acordarás con Shane Scott, que migraron a Guadalajara y hablaba perfecto español, pero sí creo, entiendo un poco esto que siempre también como medios mexicanos o en español buscas conectar, si están el colombiano, el venezolano, lo quieres arropar para que también sea una mejor historia y la gente consuma lo que va a hacer este Super Bowl, añadido con lo de Bad Bunny, ¿no? Sí, claro que Stefan Diggs andaba aquí, con la rola, pero bueno, está Cristian González, colombiano, está el tema de Andy Borregales, que él es venezolano, y que él, ahorita lo vamos a escuchar, pero le decía a Mayra Gómez, que nos está acompañando en esta cobertura, mi papá en casa no me permitía hablar inglés, y le agradezco eso porque esa es la razón por la cual no se me olvida el español. Por supuesto, es como logras que esas raíces sí sigan creciendo, ¿no? Que se puedan construir. Y creo que cuando eres un atleta profesional, independientemente de la nacionalidad, y logras tener algo que te conecte con una cultura, ya sea porque viviste, porque te gusta, porque tienes las raíces, etcétera. Ese tipo de efectos me parece que son claramente importantes para que lo puedas mantener. Este es el Super Bowl de los latinos al que Donald Trump no quiere venir. Escuchamos a Andy Borregales en exclusiva con Máximo Avance. Mencionabas hace unos instantes precisamente sobre que tú eres el rostro que representa a Venezuela en este deporte. ¿Cuándo te diste cuenta de eso y por qué para ti es tan importante demostrar eso? Yo me di cuenta de eso ya cuando entramos a los playoffs, porque ahí era cuando comencé a ver cosas que, el primer venezolano en los playoffs, y puede ser que va a ser el primer venezolano en el Super Bowl, y aquí estamos, y es algo muy especial para mí porque es mi país, ahí es donde nací, y eso no va a cambiar. Y como precisamente allí naciste, entonces como migrante, ¿qué significa para ti el haber podido venir a este país y desarrollar ese sueño junto a toda tu familia? Significa de todo, porque mis papás sacrificaron mucho viniendo de Venezuela a Miami, y era todo para nosotros, para mí, mi hermano y mi hermana, y ahora yo estoy en este nivel y estamos jugando en el Super Bowl y tengo el apellido Borregales en mi espalda. Cuando hablas del apellido Borregales, supongo viene de tu padre, entonces traes el legado de él. ¿Qué has hablado con él? ¿Qué significa representar a tu padre? ¿Y qué consejo te ha dado que usarás este domingo? Bueno, al final del día no podemos hablar mucho de eso porque él comienza a llorar, porque hay muchas cosas que podía hacer o no podía hacer. Cuéntame un poco de lo que ha sido los sacrificios de tu padre que te enseñaron esa garra para estar aquí. Bueno, primero el español, porque no nos dejó hablar inglés en la casa, entonces por eso todavía tengo el español y todo, pero solamente trabajando y nunca parar en lo que sea, si es el deporte o un trabajo, lo que sea, que si lo vas a hacer al 100%. Las palabras de Andy Borregales en lo que le preguntaba Mayra Gómez, y así terminó el primer día. ¿Qué es lo que sigue, Arturo? Porque me dijeron que hoy ustedes se van de fiesta y que mañana tenemos una fiesta super elite. Yo voy a ver a los Warriors de Golden State y Steph Curry. Está bien, yo quiero ir a compartir con los medios, ¿no? Con los colegas, a poder echar ahí un poquito de rock and roll. Nos estamos tomando, así que nos la podemos llevar tranquilo, pero sí vale la pena. Es un buen momento la fiesta de medios. Parte es como el inicio de la semana
Y bueno, pues típicamente los martes, que también es el Pro Bowl esta noche. El Pro Bowl no lo podemos dejar fuera. Es por eso que vamos a la entrevista que también tuvimos con el que a mí me parece el mejor pateador de la NFL, Brandon Aubrey, aquí en Máximo Avance. Estamos con el mejor pateador de la NFL, Brandon Aubrey de los Cowboys de Dallas. Él es un pateador hoy actual de la NFL, pero jugó en la MLS. So, thank you for this interview, Brandon. I want to ask you, what do you think about the World Cup coming to the United States this year? Because you were a soccer player, so I think that it's exciting for you. Yeah, I'm super excited. It's the greatest competition that we have, obviously every 4 years, and for it to come to the United States, I'm going to try and go to as many games as I possibly can. I'm thankful we've got games right in my backyard in Dallas, so my home stadium, AT&T Stadium, which is going to be called Arlington Stadium for the tournament. I'm just excited. Hopefully I can get to a few games. Brandon nos habla de que quiere ir a los mayores juegos posibles, a los que tenga la oportunidad de ir. Y ahora también le vamos a preguntar sobre la posibilidad de ir al Estadio Azteca, porque sabemos que los Cowboys de Dallas tienen un gran fan base en México y se podría dar esta oportunidad. So, do you think that it's possible that we can see the Cowboys, the Dallas Cowboys in the Azteca Stadium, that it's an historic place, not just for the NFL, for soccer too? Yeah, I know it's a place that all soccer players have kind of circled on their places they want to play. Obviously, they'd be playing in the U.S.-Mexico national team game, but to play any sort of event there would be incredible. It's some place I've always looked at as one of the great stadiums to play in. Atmosphere is always incredible, so I don't see a reason why the Cowboys wouldn't play there, and if they do, it would be a fantastic occasion. Dice que sería una ocasión fantástica que los Cowboys jugaran ahí. Palabras de Brandon Aubrey, el pateador de los Cowboys, que le gustaría romper el récord de el gol de campo más lejano en la NFL en el Estadio Azteca. Sin duda sería una belleza contemplando cuántos fans de los Cowboys hay en México. Sí, porque le pega más de 60 yardas, ¿no? A nivel del mar. Y con, o sea, ya la pone prácticamente allá por Coyoacán, güey, ¿no? Entonces sí, yo creo que Aubrey le podría pegar bien. Y ya veremos si se le da la oportunidad de patear goles de campo en el Azteca. Pues Arturo, a disfrutar la semana del Super Bowl. Obviamente estaremos hablando de lo que termine sucediendo este martes, miércoles, jueves. Habrá una conferencia de Bad Bunny. Viernes, nuestros pronósticos ya hacia el final de la semana. Pero ha sido un gusto comenzar de esta manera contigo. Sí, aquí estaremos pendientes de lo que está sucediendo con todo el equipo de Máximo Avance. La cobertura acá en San Francisco, en el área de la Bahía. Pues, amigos, nosotros continuaremos el resto de la semana con más información. Bueno, vámonos, jóvenes. Vámonos, pásenla bien. Aquí estaremos mañana reportando cómo arrancó la Champions Cup de la CONCACAF, ¿no? Muy buen torneo. Al nivel de la Champions League. No, de la Europa League. No, de la Europa League. Tampoco tú. O sea, de Champions tampoco. Pásela bien.